Dios. Porque Dios está aquí, amén. Dios está aquí. Le voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 5. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 5. Amén. 2:5. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo juntos. Léalo conmigo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a volver a leerlo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano. Ok. Dice la palabra de Dios aquí, amén, que somos piedras vivas y seamos edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer, este es el punto que yo quiero que veamos, ofrecer, ¿qué? Sacrificios, ¿qué más? Espirituales, aceptables a Dios. Hoy vamos a hablar de lo que es una ofrenda, amén. La ofrenda del original hebreo significa Korban Mitzvah. Original hebreo, Korban Mitzvah. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir precisamente lo que dice Pedro: ofrenda, o sacrificio que se ofrece a Dios y que es agradable a Dios. Porque hay ofrendas que no fueron agradables a Dios. Pero es algo que nosotros ofrecemos a Dios. Ese es un Korban. Fíjese que el día martes estábamos estudiando un poquito acerca de esto. Y por eso Dios puso en mi corazón hablar de esto. Porque a veces nosotros malentendemos las ofrendas o lo que nosotros le podemos dar a Dios. Lo malentendemos. ¿Por qué razón? Porque venimos nosotros de un lugar a donde todo lo vemos mal. Venimos del mundo. Estuvimos en el mundo. Y en el mundo todo lo vemos mal. En el mundo estamos a la expectativa. En el mundo nada más nos estamos protegiendo de los demás. En el mundo nada más estamos cuidándonos de que si nos subimos en el metro no nos metan la mano a las bolsas, ¿no? Les digo porque apenas le pasó a mi hermano. El fin de semana pasado vi a mi hermano y me dice, ¿qué crees? Dice que iba en el metro y no sentí ni a qué horas me sacaron mi celular. Y se llevaron su celular. Y hasta que llegó a su casa, pues caramba, no suena. Pues como no suena, pues ni siquiera está, ¿no? Pues ni siquiera está. Se lo llevaron. Entonces en el mundo está uno a la expectativa. Cuando nosotros no creemos en Cristo, el dinero es una causa de discordia. El dinero es causa de codicia. El dinero es causa de enemistad. El dinero es causa de envidia, de disensión. El dinero es incluso causa de la misma muerte, ¿no? Así un pequeño testimonio. Dios me permitió en mi profesión llevar obras muy grandes, supervisarlas, y yo era el que autorizaba el pago a las constructoras. Entonces, si yo no firmaba, ellos no cobraban nada, ni un centavo, ¿no? Entonces, cuando yo iba a pagar, había un manual que se llama catálogo de conceptos, y si el catálogo de conceptos decía colocación de piso porcelanato 61 por 61, y si el piso que habían metido era de 40 por 40, yo no les pagaba el piso, así el piso estuviera puesto. Y ellos venían y me decían, oye, pero ya está puesto el piso. Sí, pero yo no te puedo pagar porcelanato porque tú no pusiste porcelanato, tú pusiste cerámico. ¿Sí me explico? Entonces yo no te puedo pagar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Pues quítalo y pon el porcelanato. ¿Sí entienden? Entonces ya empezaba ahí algo tremendo.
De tal manera que cuando se terminó aquella obra, pasó algo. Cuando ya estaba terminando aquella obra, el descuento que yo les hice a ellos del monto total de la obra fue de casi 3 millones de pesos. Y el dueño de la constructora a la que yo le quité ese dinero, pero bueno, la empresa a la que yo pertenecía, no precisamente yo, aunque yo sí era el que revisaba, me amenazó de muerte. ¿Por qué? Porque 3 millones de pesos, ¿sí se imagina? Y me rogaban y me decían, te regalo esto, te regalo el otro, te doy $500,000 de pesos. Nada. ¿Sí me entienden? Porque entonces yo ya conocí a Cristo. Y entonces me amenazaron de muerte, pero gracias a Dios yo aquí sigo vivos. Entonces el dinero es algo tremendo. Pero ¿saben una cosa? Que en la antigüedad a Dios le ofrecían, pero le ofrecían semilla, le ofrecían fruto, le ofrecían animales. Amén. Pero yo les explico lo del dinero porque hoy en día a Dios no le podemos ofrecer 1 kilo de manzanas, ¿verdad? Aunque sí lo podemos hacer. Y tenemos una mal expectativa de la ofrenda. Amén. Para nosotros la ofrenda, ¿qué es? El dinero que nosotros depositamos aquí. ¿Sí? Pero porque nosotros, nuestra remuneración es dinero, ¿verdad? Pero ¿saben ustedes que también le pueden dar ofrenda a Dios de otra manera? La primera manera, y aquí es donde vamos a ver las maneras de dar ofrenda a Dios. La primera manera de darle ofrenda a Dios es ofrecernos nosotros mismos como ofrenda. Fíjense lo que dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo número 1. Romanos 12, 1. Porque no todo en la vida es dinero, ¿no? Y vamos a ver lo que dice Romanos 12, 1. ¿Ok? ¿Ya lo tienen ahí conmigo? Porque ya se deben de saber estos pasajes de memoria, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, está hablando Pablo, que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Parecido a lo que leímos en el libro de Pedro, ¿verdad? Parecido a lo que leímos en el libro de Pedro. Primero, la primera ofrenda más grande y más preciosa soy yo para Dios. Mis manos. Cuando alguien de ustedes levanta una silla o pone las sillas para el servicio, está haciendo una ofrenda para Dios. Amén. Cuando alguien toma esas jergas y las lava y las exprime y hace el aseo del lugar donde se realiza la reunión, lo está haciendo para Dios, como una ofrenda para Dios. Cuando tú y yo venimos aquí al altar y empezamos a entonar alabanzas, no es para que me vean, no es porque el pastor, wow, ya se fijó en mí, soy el super wow, no, sino porque Dios me está escogiendo para que yo sea una ofrenda para Él. Amén. Entonces, lo primero que yo debo entender, que yo soy una ofrenda para Dios. Yo soy una ofrenda especial para Dios. Cuando oro, cuando canto, cuando le estoy dedicando algo al Señor, yo soy una ofrenda para Dios. Entonces, la primera preocupación y la primera necesidad suya y mía debe ser que yo sea una ofrenda agradable para Dios. Y si Dios me está diciendo que quiere que yo sea una ofrenda agradable para Él, ¿sabe una cosa? Yo les he contado en otras ocasiones. Cuando yo me convertí a Cristo, estaba en el culto de mujeres, en el culto de varones, en el culto de jóvenes. Estaba en las oraciones que hacían los líderes, ahí me colaba yo entre los líderes. Aunque yo no era líder, ahí estaba. ¿Me entienden? En los ayunos que hacían 3 días, ahí estaba yo en los ayunos. Amén. En la reunión estaba yo 1 hora antes de todas las reuniones y le ayudaba al pastor a barrer las hojas de los árboles que caían al patio, sacaba los papeles de baño del culto anterior,
Ajá. Las ponía en la bolsa, le ayudaba a trapear los baños, le ayudaba a barrer y trapear el templo. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando había bautizos y yo ya era bautizado, yo llenaba el bautisterio junto con otros hermanos. Amén. Ese es ser una ofrenda. ¿Sabe, hermano? A veces venimos a la iglesia. ¿A qué voy a la iglesia? ¿No? Pensamos. O el diablo quiere meter algo en su corazón. Ay, otra vez voy a ir a la iglesia. Ay, otra vez voy a escuchar la predicación. Ay, otra vez los mismos cantos. Cuando debemos de pensar, soy una ofrenda para Dios. Amén. Eso es lo primero. Desde los pequeños, por ejemplo, Marlon. Si bien yo no era cristiano, cuando yo tenía la edad de Marlon y de Leo y de ellos, déjeme decirle que yo como católico siempre estaba ahí en la iglesia. En serio. Antes de los 6 años hice mi primera comunión. Empecé a leer la Biblia y aprendí a leer la Biblia. Aprendí a leer con la Biblia. Y yo no era cristiano, ¿verdad? Iba al catequismo que le llaman todos los jueves en la tarde. ¡Ay, el catequismo! ¿No? O quién sé cómo se llama. Catecismo, ¿no? Ya le cambié de nombre. Pero bueno, ¿a qué voy yo? Que había un amor por las cosas de Dios. Que había un deseo por estar en las cosas de Dios. Amén. Y es el deseo de todo pastor, que la congregación esté enamorada de Dios. Que esté enamorada de leer la Biblia, que esté enamorada de estar en las reuniones, que esté enamorada el creyente de aprender más y más de su Señor. Porque Cristo es nuestro Dios. Entonces yo soy esa ofrenda para Dios. Fíjese bien, hermano, que nosotros debemos saber que la palabra de Dios siempre habla al respecto acerca de la ofrenda. Por ejemplo, Mateo 6, versículo 19, ¿qué dice? Mateo 6, versículo 19. Perdón, sí dije Mateo 6. 19. A ver, espérenme tantito. Mateo 6, versículo 19. Ah, sí. ¿Cómo dice? No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Ajá. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por eso no debemos hacernos tesoros en la tierra. Amén. A ver, ¿cómo se llama? Marlon, siéntate acá. Ponte ahí porque tú vas a aprender a predicar para que luego te prediques. Amén. Ahí siéntate. Eso. Entonces, yo no tengo que atesorar las cosas. Amén. No tengo que atesorar las cosas. No tengo que abrazar las cosas y pensar que las cosas me van a durar toda la vida. Nosotros simplemente somos administradores del dinero. Amén. Y de las cosas. No son nuestras. Amén. Cuando entonces Dios nos da algo, es para que nosotros lo sepamos administrar. Y cuando nosotros damos, entonces Dios se va a agradar de que nosotros seamos desprendidos y de que no atesoremos algo que no debemos de atesorar. Porque el versículo siguiente dice lo que sí debemos atesorar. Y dice así, para mostrar a los... ¿Dónde me quedé? ¿Dónde era? El 20. Sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Yo tenía un amigo, porque ya se murió hace algunos días, que decía, yo voy a banquear en el reino de los cielos. Y yo le decía, Chihuahua, ¿tú vas a banquear en el reino de los cielos? Sí, voy a banquear en el reino de los cielos. Y le hablaba a los albañiles, vénganse, vamos a comer. Y les invitaba a las tortas, ¿no? Y le dije, ya le entendí. Porque era cristiano, ¿no? Entonces dice, yo voy a banquear en el reino de los cielos. O sea, yo le voy a dar al reino de los cielos. ¿Cómo? Cuando tú le das a los demás, cuando tú tienes un corazón agradecido con Dios y desprendido, tú estás banqueando en el reino de los cielos. No estás atesorando en la tierra.
sino atesorando en el cielo. Amén. Es un principio que debemos de entender todos nosotros. Que Dios es el dueño de las cosas. Nosotros no somos los dueños de las cosas. Amén. Ok. Pero como dice Mateo 19, 23 y 24. Esto es nada más la introducción, todavía no empezamos la predicación. Mateo 19, 23 y 24. ¿Cómo dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Aquí estaba hablando Jesús con el hombre rico. Y el hombre rico, fíjense lo que dijo, el joven rico. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo Jesús. Él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. ¿Se da cuenta? Buscar a Dios no es ser perfecto. Guardar los mandamientos no es ser perfecto. El cristiano es perfecto cuando sabe que todo lo que tiene es de Dios. Ajá. Y después, por eso leemos los versículos que ya leyeron ustedes. Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque si ustedes siguen leyendo se van a dar cuenta que el joven rico se entristeció y se fue. Ajá. Se entristeció y se fue. Entonces, Dios ama al que es desprendido. Amén. Pero Dios aborrece al avaro. Ajá. ¿Qué le pasa a los avaros? ¿Sabe, hermano, que yo he visto, no juzgo a nadie, pero yo he visto que a la gente avara no prospera en su ministerio? O sea, Dios no los usa. Dios no usa a los avaros. Y un día yo pensé esto y lo medité y dije: Señor, ¿por qué? Y precisamente este texto nos contesta. Cuando una persona entiende que todo lo que tiene es de Dios, llega a una perfección. Y dice uno de los salmos: porque solamente los justos y los perfectos habitarán en tus atrios. Entonces, ¿qué le pasa a los avaros? Pues posiblemente puedan estar en la casa de Dios, pero no van a tocar las cosas santas de Dios. Y si alguno de los avaros llega a tocar las cosas santas de Dios, después Dios mismo se encarga de expulsarlos. ¿Sí me entienden lo que le digo? Fíjese, hay un testimonio, rápido se lo cuento, de una pastora que tiene una iglesia allá por Tenayuca. Y entonces ella, pues viendo a la congregación que crecía, entonces ella vio que un hombre era bien esforzado y era bien atento y era todo, pero era una persona que no le sabía dar a Dios, no ofrendaba, no diezmaba. Pero ella dijo: no hay nadie que me ayude. Y entonces ella lo puso a servir a este varón. Llegó a ser el diácono principal de esa congregación. Pero ¿qué creen que hizo el hermano? Ya que estaba ahí, predicaba y llevaba la alabanza y visitaba a la gente, que se lleva a la gente de la iglesia, y dividió la iglesia. Se llevó a la gente. Después de que se llevó a la gente, esta vez que fui a visitar precisamente el domingo a la hermana me comentaba que un día este hombre estaba predicando en el lugar que él quiso hacer como iglesia y se empezó a endemoniar en el púlpito. Se empezó a endemoniar en pleno púlpito. Y entonces la gente que estaba ahí escuchándolo, pues lo tuvo que atender y
tuvieron que orar por él y todo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, la bendición de entender que yo mismo soy la ofrenda me va a llevar a ser una persona que no ame las cosas materiales, sino que yo entienda que Dios me hizo administrador de esas cosas, y entonces yo, al amar a Dios más que al dinero, más que a lo material, más que a ninguna otra cosa, yo fácilmente me podré desprender de las cosas. Amén. Vamos ahora sí a ver el desglose del mensaje. Nosotros mismos somos una ofrenda. Primera de Pedro 2:5. Afirmando lo que les decía, volvemos a leer Primera de Pedro 2:5. Léalo a alguien fuerte, por favor. ¿Cómo dice? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dese cuenta que Dios no recalca el interés en la ofrenda, sino recalca el interés en que seamos nosotros santos y que hagamos un ofrecimiento agradable a Él, ¿verdad? Santo, y que seamos edificados, lo cual a Dios no le interesa en primer lugar lo que nosotros podamos dar, sino a Dios le interesa cómo lo demos, la actitud. ¿Se da cuenta? Que demos o no demos, viene a cumplir con un principio que también está en la Biblia. Entonces, yo mismo soy la ofrenda. Ese es el punto A. El punto B, nuestras ofrendas deben ser perfectas. Levítico capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo dice? Levítico capítulo 3, versículo 1. Amén. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrendarla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrenda delante de Jehová. Sin defecto, sin defecto. No importa qué animal sea, no importa si es ofrenda de paz o no lo es, Dios dice sin defecto. O sea, cuando yo traiga ofrenda a Dios, yo traigo una ofrenda a Dios, debe ser sin defecto. ¿Y qué dice Pablo? Ninguno dé por tristeza ni por necesidad. Si alguien da con tristeza, ya tiene defecto la ofrenda. Si alguien da por necesidad, como por ahí inventaron un canto que dice, la ofrenda del Señor, si tú le das un peso, el Señor te da dos. ¿Sí me entiendes? Entonces es más por interés, ¿no? Por necesidad. Entonces no, yo la tengo que dar y ofrecer sin defecto. Mi actitud debe ser una actitud de amor, una actitud de agradecimiento, una actitud de primero decirle a Dios, yo te amo, por eso yo te puedo dar. Amén. Levítico 22, 21. Gloria a Dios. 22, 21. Amén. Alaba el nombre de Dios porque Él vive para siempre. 22, 21. A ver, León, léelo por favor. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Sin defecto, lo vuelve a decir, ¿verdad? Perfecta. Amén. Entonces, cuando yo dé a Dios, hermano, usted no se ponga triste porque está dando. Amén. Usted no se enoje porque le diga a mi esposa, luego así me decía, ¿no? En la iglesia, en una ocasión en la iglesia donde estábamos, el pastor dijo, vamos a construir la parte de arriba. ¿Cuántos quieren donar 2 toneladas de cemento, no? Y mi esposa empezó a levantar la mano. Pues espérate, ¿cuándo me preguntaste, no? ¿Sí me entiendes? Pero lo estaba haciendo por amor, por gratitud. Entonces lo ofrecimos a Dios, pero antes de ofrecerlo me decía mi esposa, pues dalo con amor. Amén. Yo me acuerdo que en aquella ocasión, no le voy a decir la cantidad porque no, la Biblia dice que no debemos decirlo, pero no fue poco. Entonces
pero lo dimos con amor. Amén. Al principio, pues sí, mi carne, pues ahí luchó, ¿no? Pero, ¿saben una cosa? Para eso está la esposa o el esposo, porque siempre va a caber en uno. Amén. Yo quiero darles testimonio de que yo era de las personas que ni un peso sacaba de la bolsa. De verdad se los digo. Ajá. Ni uno ni dos sacaba de la bolsa. ¿Sí? Y yo leía un proverbio judío hace algunos días y dice, el que da a Dios y desea que otros den, este es el hombre santo. Pero aquel que no da a Dios y se enoja porque otros dan, este es el malvado. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no quieren que otros den y ellos tampoco dan. O sea, es gente mala, perversa. ¿Sí me entienden? Entonces, en el dar debemos nosotros ser agradecidos, amar a Dios. Amén. Darle a Dios con amor. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora el punto C. Nuestra ofrenda debe ser por gratitud y acción de gracias. Levítico 7, del 12 al 14. Amén. Levítico 7. Gloria a Dios. Si se ofrece. A ver cómo dice. Fuerte Fuerte. Ahí léelo. Aquí. Si se ofrece en Acción de gracias ofrecerá por sacrificio de acción de gracias, por sacrificio de acción, por gracias, tortas sin levaduras, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina frita, y torta amasada con aceite. Amén. Sí. Con tortas De pan. leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y Toda de toda de la ofrenda prestará una parte por ofender de la elevada a Jehová y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Amén. Dice, presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová. Amén. Y habla de las tortas de harina, habla del pan leudado y habla, amén. Y dice que será con acciones de ¿qué? De gracias. Amén. O sea, no damos ofrenda solamente porque en la iglesia piden la ofrenda, ¿no? La ofrenda se da por gratitud, porque Dios nos dio vida, porque nos da salud, porque nos da trabajo, porque nos da los medios para poder seguir viviendo, porque somos sanos, amén, porque les va bien a nuestros hijos, porque les va bien, en este caso a las hermanas les da bien a sus esposos y viceversa, amén, acciones de gracias, amén. La ofrenda también se presenta por el pecado. De Jesucristo fue una misma ofrenda por el pecado. Él se ofreció como expiación y murió en la cruz por todos nosotros para pagar nuestros pecados. Esa es una gratitud, que Cristo murió por nosotros. Amén. Ok. Ya voy en el inciso E. El A, nosotros somos la ofrenda. El B, nuestra ofrenda debe ser perfecta. El C, nuestra ofrenda debe ser por gratitud. El D, Jesucristo es la ofrenda por el pecado. El E, las ofrendas que no son aceptadas por Dios. ¿Cuáles son aquellas? Primera de Samuel 13, versículo 9. ¿Cómo dice? Primera de Samuel 13, versículo 9. Amén. ¿Cómo dice? Fuerte y claro.
19. Sí. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Ajá. Lo malo es que por ahí si leemos solo el versículo vamos a decir, órale, Saúl era bien, pero bien buena onda. Le llevó ofrendas al Señor y ofreció sacrificios al Señor, pero resulta que el Señor nunca lo mandó a ofrecer sacrificio. Resulta que el Señor dijo que de esos animales no le ofreciera nada. Entonces, para Dios era una ofrenda que no era grata. Salmo 50 del 7 al 11. ¿Cómo dice el Salmo 50 del 7 al 11? Amén. A ver, uno de los hermanos de atrás. 50 del 7 al 11. ¿Cómo dice? Oye, el pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos en tus aprisos. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y a todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Amén. Aquí, ¿de qué nos damos cuenta? De que a Dios no le importa que tú le des, porque de Dios es todo, ¿verdad? Él puede descender fuego del cielo y puede consumir en holocausto a los venados que haya en un bosque. Ajá. Él puede tomar como holocausto a las ovejas que haya en un rancho, porque todo es de Él. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? No necesito nada de lo que tú tienes. Pero ¿por qué entonces Dios no lo pide? ¿Por qué razón Dios entonces nos pide que nosotros demos? Que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo y ofrenda, que nosotros demos ofrenda, que nosotros demos por gratitud, por acción de gracias. ¿Por qué razón? ¿Saben cuál es la razón? ¿Saben ustedes cuál es la razón? Ahorita se las voy a decir. Piensen tantito. Piensen tantito. Ahorita en los ejemplos lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver la razón por la cual Dios quiere que nosotros le presentemos ofrenda. Ya sea ofrenda espiritual o ofrenda material. Vamos a ver dos ejemplos de personas que supieron dar una ofrenda. Marcos 12, del 41 al 44. Vamos a leerlo. Marcos, vamos al libro de Marcos, capítulo 12, del 41 al 44. Amén. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. ¿Dónde estaba Jesús sentado? En el arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban ¿cuánto? Mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús en este pasaje bíblico? A que no importa el dinero, a que no importa la cantidad, aunque no importa si es un peso o si son 10 centavos, sino lo que importa es cómo lo das. Si lo das con amor, si lo das con gratitud, si lo damos entendiendo que somos nosotros mismos la ofrenda. Saben, hermanos, que en el siguiente ejemplo nos vamos a dar cuenta la importancia de entender que lo que Dios busca de nosotros es una buena actitud. Amén. Es que hagamos las cosas con amor. Porque lo que no se hace con amor no sirve. Amén. Y lo dice Pablo, ¿verdad? Lo dice Pablo. ¿De qué le sirve al hombre que hablara lenguas angelicales
que resuenan y retiñen si no tiene amor. El amor es lo más importante. Entonces lo que Dios está buscando es que nosotros demos, pero amando primero a Dios. Amén. Siguiente ejemplo. Hechos capítulo 10 del 1 al 4. Amén. Hechos 10 del 1 al 4. Amén. Amén. Este ejemplo lo veíamos lo comentábamos el día martes acerca de las ofrendas y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Pregunta, ¿era judío? No era judío, era romano. Dicen dos características del hombre, actitud de lo que estamos hablando: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Ahí deténganse tantito. ¿Cómo un centurión romano era temeroso de Dios, piadoso, si no era cristiano? ¿Se da cuenta? Hay mucha gente que no es cristiana, que es más bondadosa y piadosa que los mismos cristianos. Es más que el mismo Papa, ¿no? ¿En serio? Hay gente que no conoce a Dios y es más piadosa que la gente que conoce a Dios. ¿Qué dice después? Y que hacían muchas, aquí está traducido del griego, por eso dice limosnas, pero debe decir ofrendas. Que hacían muchas limosnas al pueblo y lloraba a Dios que siempre. Ajá. Entonces, ¿cuál era su actitud? Nosotros tenemos que aprender de Cornelio, ¿verdad? Que era un hombre piadoso. ¿Qué quiere decir piadoso? Bueno, santo. Ajá. Que si pasa por donde alguien está pidiendo en el metro, pues le va a dar dinero. Otros se pasan, ay, se siempre pide por aquí, ¿no? Yo la verdad sí lo he llegado a decir así, lo acepto. Es que este siempre está pidiendo ahí, ¿no? Así piensa uno. Pero la actitud que Dios quiere, le agradará a Dios que nosotros pensemos, ¿es que siempre está ahí? No. Lo que Dios quiere es que nosotros demos con amor. Compartimos. Amén. Dice aquí, el versículo 3, note el versículo 3. Vio claramente en visión, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. 4. Él mirándole fijamente y atemorizado. ¿Atemorizado por qué razón? Porque él nunca había visto algo semejante. Amén. ¿Sí? Dijo, ¿qué es, Señor? O sea, como diciendo, ¿quién eres? ¿Qué eres? Y él dijo, tus oraciones y tus limosnas, o sea, ofrendas, han subido para memoria delante de Dios. ¿Por qué sus oraciones fueron escuchadas? Y ¿sabe qué, hermano? Yo quiero que esta palabra primeramente es para mí, pero también para ustedes. Y no es la razón de hablar de dinero en la iglesia, sino es la razón de que usted y yo entendamos que nuestra ofrenda espiritual va ligada con nuestra ofrenda material. ¿Por qué razón? Hay una situación aquí. Este hombre no era judío ni cristiano, pero más sin en cambio oraba a Dios y era una persona bondadosa y dadivosa. Y entonces, ¿a dónde atesoró él? Los cielos. En los cielos, como leíamos la escritura, ¿verdad? En los cielos, hizo tesoros en los cielos. Pero al hacer tesoros en los cielos, él abrió los cielos para él. ¿Por qué razón? Porque el ángel se le presentó. ¿Y a quién se le presenta un ángel? No a cualquier persona se le presenta un ángel, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, el resultado de ofrecer una ofrenda correcta a Dios, es lo siguiente.
Esta es la razón por la cual Dios quiere que tú ofrendes, porque Dios no necesita de tu ofrenda, ni lo que tú le das. Y esta es la razón por la cual Dios quiere que tú y yo entendamos que somos una ofrenda personal, como yo les decía, cuando lavamos las jergas, cuando trapeamos, cuando recogemos las sillas, cuando lavamos los trastes, cuando servimos a los hermanos, no cuando nos sentamos nosotros y esperamos a que nos sirvan. ¿Sí lo entienden, hermano? Fíjese bien. Primero tenemos el agrado de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Fíjense qué hizo Jesús con la viuda. Jesús se sentó en el arca y esperó a ver cómo todos depositaban en el arca. Pero después llamó a los discípulos y les hizo la comparación de la gente que había echado de lo que le sobraba y de la viuda que lo dio todo. ¿A quién agradó la viuda? A Dios. A Jesucristo, que estaba ahí presente, y también a Dios. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, no vamos a buscar agradar al pastor, ni vamos a buscar agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Saben, hermanos? Yo voy no tan frecuentemente, pero algunas veces voy a predicar a una iglesia, y siempre que iba a predicar a la iglesia, cuando terminaba la reunión, ya estaba yo caminando hacia la puerta, y un hombre siempre me esperaba en la puerta y me saludaba y me decía: pastor, Dios lo bendiga, y me agarraba la mano y me daba una ofrenda. Y pues yo le decía: gracias, Dios lo bendiga, porque también tenemos que saber recibir las ofrendas. Y así varias ocasiones. Pero resulta que un día yo voy y me llaman porque hay una situación difícil, una situación de disciplina y de pecado. ¿Y quién creen que era la persona que se tenía que poner en disciplina? La persona que siempre me daba ofrenda de amor. ¿Saben qué hacen algunos pastores o líderes? Ay, ese que siempre me da. No lo pongas en disciplina. Bueno, ponlo 2 meses en disciplina. ¿Sí me entienden? Entonces, yo no estoy para agradar al hombre. Usted tampoco. Entonces se le puso en disciplina a esta persona. Y se puso, no le cuento cómo se puso esa persona, pero ¿por qué le comento esto yo? Porque la viuda agradó a Jesucristo. Amén. Nunca nos vamos a dejar llevar por el dinero. Eso téngalo bien presente. La persona que se deja llevar por el dinero está perdida. Hay pastores que ven que alguien diezma y diezma y diezma. Pues ponlo ya como copastor o supervisor. ¿Sí me entiende? Pero no es así. Lo que yo debo de cuidar es que ellos tengan un crecimiento en Dios. ¿Sí? Aunque sí es importante lo que comenté, el diezmo y la ofrenda. ¿Sí me entiende, hermano? Fíjese bien. La segunda recompensa por ofrendar es que nuestras oraciones son escuchadas. Lo acabamos de leer. Hechos 10, versículo 4. La tercera es que Dios nos dará aún más recompensas que nosotros no imaginamos. Mateo 6, versículo 3 y versículo 4. ¿Cómo dice? Mateo 6, 3 y 4. Tres y 4. ¿Cómo dice? Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí se dan cuenta de qué vas a recibir cuando tú le des a Dios con todo tu corazón? Una recompensa. Jesucristo no está diciendo aquí qué recompensa, pero yo quiero decirte que Dios nunca se va a quedar con nada, hermanos. Nunca se va a quedar con nada de lo que nosotros le demos a Dios. Amén. Yo recuerdo mucho a una persona hace muchos años en una misión, y no sé si lo he dicho antes. Si lo he dicho antes, pues aguántame un poquito, ¿verdad? Si ya se sabe el testimonio. Pero una hermana con su esposo, que siempre que iban los misioneros, los acogían en su casa, les
prestaban sus camas de ellos iban a dormir a la sala, les daban y los atendían, les daban de comer, les ofrecían el baño, no importara que se quedaran 2 días, 3 días, o 1 semana o 2 semanas, para estar evangelizando en aquella misión, y siempre estaban dispuestos ellos a darle a Dios. Amén. Cuando se hacía la reunión, porque la reunión se hacía en su casa, ellos eran los primeros que andaban limpiando, andaban barriendo la tierra, porque era tierra, acomodando las sillas, poniendo las lonas, ahí amarrando las lonas. Y era gente humilde, sus techos eran de lámina. Pero fue pasando el tiempo, hermanos, y ¿saben qué he podido ver yo? La bendición de Dios sobre esa familia y sobre sus hijos. Amén. Uno de sus hijos fue soldado, otro de sus hijos no estudió. Sus hijas, pues mujeres, se casaron con el varón y se fueron. Pero Dios ha bendecido a sus hijas, ha prosperado a sus yernos, ha prosperado a sus hijos y los ha prosperado a ellos. Ahora ya no tienen una casa con láminas, sino tienen una casa con 3 niveles. La casa de al lado también la compraron ellos. Y Dios los ha bendecido. ¿Por qué razón? Porque ellos supieron dar con una actitud agradable a Dios. Pero no es la única. Otra recompensa es que los cielos son abiertos. Hechos 10:11. Amén. ¿Cómo dice Hechos 10:11? Vamos a Hechos 10:11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Amén. Aquí Pedro ve el cielo abierto, amén, y ve un gran lienzo donde ve muchos animales inmundos, y Dios le dice: mata y come. ¿Por qué razón Dios le dice y le da esa visión a Pedro? Porque lo que Dios quería que entendiera Pedro, como judío, como hijo de Dios, que no se le tenía permitido a un judío predicarle la palabra de Dios a un gentil. Lo que Dios quería que entendiera Pedro es que no importara que Cornelio no era judío, él podría recibir también el evangelio. Entonces realmente los cielos no se le abrieron solamente a Pedro, sino se le abrieron a Cornelio, porque él no era judío, pero más sin en cambio recibió la bendición del evangelio. ¿Por qué razón recibió la bendición del evangelio? Ya lo vimos, porque supo darle a Dios con un corazón agradecido, con un corazón que ama. Amén. Y no solamente eso, hermanos, sino que en el versículo 3 vio un ángel, vio la gloria de Dios. Amén. Se da cuenta de todas las cosas que se van conjugando y por qué Dios desea que nosotros tengamos una buena actitud. Vamos a el libro de Primera de Pedro 2:5 para terminar. ¿Lo leemos? Sí, ahorita lo vamos a leer juntos. Primera de Pedro 2:5. Amén. Dice así: vosotros también, ¿ya lo tiene? Amén. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué es lo que desea Dios cuando tú ofrendas? Que seas edificado como una casa espiritual. No solo eso, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. De nada sirve algo que nosotros demos si nosotros no sentimos amor al dar lo que estamos dando. Amén. Gloria a Dios. Déjenme decirle que hace muchos años hubo un empresario en la iglesia donde nos congregábamos, y al principio no diezmaba y pues su negocio no crecía. Y entonces él empezó a diezmar y empezó a crecer su negocio, empezó a crecer. Pero después tanto creció su negocio que pensaba: ¿cómo voy a diezmar 500,000 pesos? Y decía, y crecía su negocio: ¿cómo voy a diezmar ahora 1,000,000 de pesos?
Y entonces su negocio empezó a caer. A caer, a caer, a caer, a caer, hasta que tuvo que vender lo que tenía. ¿Por qué razón? Porque Dios es fiel. Amén. Leímos en el Salmo 50 que Él es el dueño de todo y que Él no necesita de lo que nosotros le demos. Pero el que sí necesita que se le abran los cielos soy yo. El que sí necesita ver la gloria de Dios soy yo. El que sí necesita que le vaya bien en la vida soy yo. Amén. Porque yo soy simplemente un hombre, soy un simple mortal. Amén. Entonces, si yo agrado a Dios, Dios se va a agradar de mí y Dios me va a bendecir. Amén. Y pues bueno, hermanos, la misma Biblia nos da testimonio de que Él se agradó de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda de Caín. Amén. ¿Qué hizo Noé cuando terminó el diluvio y encallóle el arca? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé? Ofreció un sacrificio. Amén. Cuando Josué pasó el río Jordán, ¿qué es lo primero que hizo Josué? Antes de pasarlo, ofreció sacrificio. Después de pasar el río, ofreció sacrificio. Amén. Nosotros empezamos la semana ofreciendo sacrificio el domingo. Pero algunos ya no ofrecen sacrificio el inicio, entre la semana. ¿Se dan cuenta? Se va su bendición. Se va su bendición, hermano. ¿Saben una cosa? Yo a las 6 de la mañana me bajo y oro aquí y empiezo a ver las peticiones y empiezo a orar. Pues aquí está mi bendición. ¿Verdad? Pero tú, hermano, tienes que venir el martes, tienes que venir el jueves, porque tienes que tomar tu bendición. Si estás trabajando, pues gloria a Dios, oras a Dios donde estás. Pero si tienes tiempo y puedes estar, esfuérzate en estar. Amén. Porque como una persona que no ofrece sacrificio a Dios puede entonces ofrecer oración por los demás. ¿Sí me entiende? O sea, un ejemplo, Leo no va a poder orar si él no está buscando a Dios. No va a poder orar por otra persona. Ajá. Porque si va y ora por un endemoniado, los demonios se le pueden pasar a él porque no tiene la fortaleza espiritual necesaria. Amén. ¿Ustedes creen que yo soy un superdotado porque leo la Biblia, predico y oro por los demás? No. Yo tengo que ganar en oración, en ofrenda y sacrificio vivo. Tengo que ganarme lo que Dios necesita darme. Y lo que yo me gane hoy jueves no va a ser lo de mañana viernes. Mañana me tengo que levantar a orar de nuevo, a buscar de nuevo, a clamar de nuevo, porque es un día diferente. Amén. Y el sábado lo mismo. Dice el libro de Job que Satanás se levanta de mañana y maldice a los hombres. ¿Por qué Jesucristo dijo que nosotros de madrugada oráramos sin cesar? Porque Jesucristo sabe que Satanás se levanta temprano y maldice lo que tú vas a hacer. ¿Y por qué luego se caen las bendiciones? Pues porque tú no te levantas a orar. Y si tú no vienes a la iglesia, eres blanco de Satanás. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende? Yo no me voy a ganar lo que usted se tiene que ganar en oración. Usted se lo tiene que ganar el domingo, usted se lo tiene que ganar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Usted tiene que buscarlo. Amén. Amén. Y eso no quiere decir que yo no voy a orar por usted. Amén. Siempre estamos dispuestos a orar porque los amamos. Pero usted tiene que buscar la bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque los amo, les comparto esto. No, si lo toma como un regaño, gloria a Dios, tómelo como un regaño, porque
luego somos tan cabezones que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, tenemos que asumir que Dios no necesita de nosotros, pero que yo sí necesito de Él. Amén. ¿Sí, hermanos? Vamos a ponernos de pie. Glorifique el nombre de Dios. Exalte el nombre de Dios. Glorifique el nombre de Dios porque Él está aquí. Amén. Y vamos entonces